Buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Eh, bueno, son las 10 en punto, casi. Vamos a seguir esperando que se conecten los compañeros hasta las 10:03 y damos inicio. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta sesión. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Quiero corroborar que me están escuchando bien a las personas que están conectadas. Buenos días, profe. Sí, señora. Bueno, me alegra tenerlos por acá. Bueno, entonces, a ver cuántas personas tenemos en línea, que a veces creo que por ser sábado es mucho más complejo, a veces que se conecten, no sé por qué. Bueno, tenemos 10 personas conectadas en este momento. De pronto, es que quiero dejar esto en la grabación, me disculpan las personas que están, pero es muy importante, demasiado importante que tengan en cuenta el desarrollo del instrumento o de la encuesta que yo envié a partir del correo electrónico. Sin embargo, ahorita la voy a volver a pasar porque es necesario saber la opción de grado. Pues porque acá se dan los avales, en este caso en la asignatura. Algunas personas van a tener el aval en esta asignatura para la monografía, ¿sí? Los que están trabajando en monografía.
Otro profesor solamente la puede dar en este caso cuando es un grupo de tres personas y dos personas quedaron con otro profesor y otro quedó acá. Entonces nosotros asignamos muchas veces al docente que tiene dos personas o al otro profesor, ¿sí? Sin embargo, ninguno incide en la nota de la asignatura porque el profesor tiene su libre albedrío de colocar la nota, entonces no hay derecho a reclamaciones si los que están en el otro grupo sacan 4 o 5 en su nota y acá sacan 4, eh, eso ya es destino del profesor y no hay reclamaciones. En segundo lugar, es muy importante saber también quién es el profesor o los que estén en nodos. ¿Por qué? Ahí está claridad. Quien da el aval para su grado es el docente, director o líder del grupo nodo. Nosotros en investigación 2, ¿qué hacemos? Otorgarle la nota a la entrega de actividades, ¿sí? Las personas que son de certificación, pues ellos tienen eh, digamos, otras características y especificaciones diferentes, como yo lo había dicho la semana pasada. Las personas que están de certificación vienen de hacer una capacitación o la están haciendo, además de un pago adicional. Entonces, ellos en sus informes tienen unas entregas especiales, ¿sí? Son las mismas actividades, solamente que cuando se hace monografía o cuando se hace semillero de investigación hay una profundización, ¿sí? Entonces quiero tener, no es de repente que lo tomemos como una preferencia, no, sencillamente que hay profundizaciones en esas dos selecciones, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esta información y desarrollar ese instrumento que se dejó. Está en el foro, ¿sí? Está en el foro de dudas, está ubicado allí para que ustedes lo puedan desarrollar o ahora en línea también lo pueden hacer. Un momento, yo les puedo pasar por acá el link si no lo han realizado. Si no lo han realizado, realícelo. Si ya lo realizó, no lo vuelva a hacer. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta, pues, esta información, ¿sí? Y que diligencien el formato por responsabilidad y todo de no estar corriendo. Ya habíamos hablado que los casos especiales, que por ejemplo yo soy de monografía y un compañero está en X grupo y otro estoy acá, entonces teníamos que escribir un correo a la persona encargada que era doris.rosero.g@uniminuto.edu.co, ¿sí? Que es la coordinadora de investigación con copia a mí contando el suceso para que ella pueda dar la orientación de qué proceso se debe seguir cuando son monografías o cuando son proyectos nodo, o si yo soy de certificación internacional y mis compañeros están en otro grupo, no es que no puedan trabajar, simplemente que es bueno que todos los profesores se quedaron en grupo diferente, estemos enterados y ustedes también sepan cuál es la normativa. Bueno, eso de inicio. En segundo momento, pues esta semana o el día lunes hay una entrega, ¿cierto? Esa entrega obedece a la semana 2. Perdón, me voy por acá a colocar unas gafitas. A la semana 2 que se llama codificación de datos, ¿sí? Voy a disminuir un poquito por acá y me aparece la actividad, que algo habíamos tocado la semana pasada. Nos dice, por favor, es muy importante, las personas que no están en esta sesión y van a ver la grabación y si no la ven, les va a aparecer un mensajito de repente más tarde en su buzón.
Acá nos dice que con una extensión mínima de 2 páginas y máxima de 4 en el actuar, pero eso es para la actividad, ¿sí? Necesitamos todos los profesores, todos los de investigación 2, que se nos envíe el informe desde investigación uno, es decir, cuando ustedes generaron el título, el problema, los objetivos, la justificación, la metodología, ¿sí? Es muy importante, porque si yo voy a evaluar los datos recolectados, pues yo tengo que ver qué propusieron en su metodología, ¿sí? ¿Qué instrumentos van a utilizar? O sea, ya para, digamos, esta sesión, ya ustedes deben tener diseño de instrumentos, deben de estar recolectando información o haberla recolectado toda, ¿sí? Ya que es una secuencia de el trabajo, sobre todo monografía o proyectos nodo, y también pues sus ejercicios dentro de su contexto las personas de certificación. La semana pasada me hacían una pregunta, profe, ¿y si acá nos encontramos 3 personas de certificación internacional, queremos trabajar en grupo, pero queremos escoger una de las investigaciones que venía trabajando? Lo pueden hacer, seleccionan uno y envían ese documento, ¿sí? Es muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta. Es un anuncio con, digamos, con mucho respeto, con mucho afecto. Si a mí me llega un informe sin el debido proceso, es decir, el título, el problema, la metodología, el marco de referencia, si no me llega esa continuidad, yo no puedo calificar la actividad. Obviamente puede que les aparezca un cero, pero no es porque sea plagio o lo que sea. Simplemente yo voy a colocar en la realimentación que me tienen que entregar el informe completo. Porque es como si a ustedes les llegara solamente una parte para una toma de decisiones en la empresa. Es decir, ustedes están en una empresa. Y cuando uno toma decisiones en una empresa, pues tiene que mirar el área comercial, el área de talento humano, el área de producción, ¿sí? Todas las áreas. Y si solo me envían el presupuesto y no tengo la información de las otras áreas, pues yo cómo tomo decisiones y cómo hago las cosas. Acá es igual. Si yo no tengo el documento completo, pues ¿qué voy a calificar? ¿Sí? Tengan en cuenta, por favor, muy importante, que el informe debe ser entregado en el formato que estipula la especialización, que yo también lo envié, me parece, si no estoy mal, el día martes o el día miércoles. Uno de esos 2 días lo envié, el martes, creo que fue. Em, También es muy importante que si en lo posible pueden en la portada de la entrega de ese informe colocar eh, modalidad monografía, modalidad certificación o modalidad proyecto no, también es muy importante. A pesar de que yo tenga la caracterización, pues ya uno con ese documento y que exprese eso, pues uno ya tiene claridad, ¿sí? O por ejemplo, los que están en diferente NRC. Entonces, Pepito Pérez NRC X, Pepita Pérez NRC Y. ¿Sí? Con eso también uno pues tiene claridades de la presentación, ¿no? Eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Sin embargo, yo sé que de repente acá pues vamos a necesitar como ese escrito de lo que acabo de decir. Entonces, a través del buzón, yo voy a, tan pronto terminemos esta sesión, a dejar el apunte allí. Con eso va a ser más claro y va a estar también en el foro de dudas, ¿sí? Es muy importante porque nos evita problemas. No, vuelvo y reitero, no es que vayan a tener cero las personas, pero sí quiero que me entiendan que yo no puedo o no puedo emitir calificación si yo no tengo el contexto de la situación, ¿sí?
Y eso no es porque la profe Vivi quiera o no, no, ni mucho menos. Es una orientación de la coordinación de investigación del programa. Profe, Entonces, qué dime. pena, de pronto hay como un favor o algo así, es que de pronto tú nos puedes ahí proyectar un ejemplo de cómo quedaría un trabajo Claro. para esta primera entrega, porque pues es que yo creo que la mayoría tenemos así como esa duda. En mi caso, yo pues estoy con el tema de certificación internacional y pues no tengo grupo, o sea, se podría hacer la actividad individual. Tú dices que puedo Sí, hacer cualquier, eh, sí. digamos, proyecto, pues que tenga todos los lineamientos que tú dices, Ujú. título, metodología. Bueno, toda la trazabilidad y recolección de la Sí, información para poder presentar esta actividad, ¿cierto? sí, claro, espérame un segundo. Acá estamos. ¿Quién me está hablando? ¿Rito, Hugo, Paul? Hugo. Hugo, Hugo, listo. Espera un momento, Hugo. Tú viste investigación uno, ¿cierto? Sí, yo vi la materia, pero es que tengo un problema. O sea, cuando vi la materia no la alcancé a ver, no la alcancé fue a cancelar. Yo no presenté ese documento final, entonces tengo pendiente ver esa materia y estoy viendo esta. Es la única que me queda así como pendiente, pero no sé ahí cómo hacer. Alguno de los compañeros, aquí tenemos que buscar soluciones, ¿sí? El compañero es de certificación internacional. ¿Aquí alguno también tiene certificación internacional y que no tenga Y que grupo? no tenga grupo. Profe, y el grupo es máximo tres, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, bueno, no. Entonces no puedo apoyar al compañero. Ya somos tres de Bueno, certificación. no, Claudia, ¿tú eres certificación? Sí, señora. ¿Y qué grupo tienes en este Este momento? O sea, momento, o sea, Somos en el la grupo plataforma. en la 5. plataforma. Somos el grupo 5 y venimos los mismos tres de investigación uno. Eh, Entonces, no sé. Mire, este es un Oye, mire, caso este es un especial, caso ¿sí? especial, ¿sí? Puedes Para, cerrar un pues, poco el micrófono. Este es un caso especial y para que los compañeros entiendan, es que aquí hay unos compañeros que vienen de repente de otras situaciones pasadas donde pues pasa lo del compañero, no tienen nada, entonces estamos a días de entregar la actividad, entonces si podemos colaborar, entonces, ¿qué voy a hacer yo? A este grupo por ese caso especial, porque Claudia nos está diciendo, mire, nosotros lo podemos ayudar. Eso lo tengo autorizado, ¿sí? Son casos especiales que nos pasan acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a entrar al grupo de Claudia, ¿sí? Voy a ver si me deja cambiar la configuración, que es este, ¿sí? No, el 5, ¿no? Me dices. Claudia Pau. Claudia Pau. Sí, señora. Espérame un segundo. Corro por acá un cuadrito que tengo. Listo. Entonces, el compañero que me estaba hablando era Hugo, ¿cierto? Hugo Nelson Martínez, sí, profe. Entonces, por favor, acá por el chat, pónganse en contacto. Claudia, te agradezco mucho el favor para que empiecen a trabajar con Claudia, Paul y Yumar. ¿Listo? Y que te puedan apoyar Listo, profe. O sea, me puedo unir a este grupo. a Ah, ese equipo. Sí, por favor. ok, profe, muchas gracias y muchas gracias a los compañeros del grupo 5. Entonces voy a unirme y aquí voy a poner mis datos y pues entonces para pues colaborar con la Colaborar con actividad. el... Dale, dame tu número y ya te empiezo a escribir por WhatsApp. Listo, muchas gracias. Bueno, Listo. gracias, profe. Entonces, voy Sí, acá por acá. Augusto, luego Didier, luego Paul y luego Rito. ¿Sí? Sí, Augusto. sí, buenos días, profesora. Ujú. El caso mío también, yo hice certificación internacional y mis dos compañeras que estuvimos en el grupo
mis dos compañeros que estuvimos en el grupo de investigación uno, pues ellos siguieron con monografía y están en otra clase ¿En de otra NRC? investigación, dos, en otra NRC. Carajo. Otro grupo que quiera apoyar a Augusto, por favor. No hay grupos que quieran apoyar a Augusto. Mentira, sí hay grupos, pero... ¿Qué había podido seguir con el proyecto de trabajo? O puedes seguir trabajando con el informe de ellos. ¿Sí puedes? Y tú colocas es que que tú tienes certificación internacional. Profe, Augusto, Que dime. veníamos Espera. trabajando. Espérame que Rito Sí, va a hablar algo y luego te doy la palabra, Augusto, nuevamente. Dime, Rito. bueno, Buen día. Profe, pues yo tengo el caso igual particular. Mis tres compañeros esto, hicimos certificación, pero estamos en ERC diferentes por el tema de conocer una matricular. Yo podría, la consulta es la siguiente. Digamos, ella presentará, como decimos, los tres un mismo trabajo. Ellas pueden presentar ese trabajo en donde les corresponda, no va a haber Claro que ningún sí. inconveniente pues, y la consulta va a lo siguiente. Si yo pues, sigo trabajando con ellas, eh, las mismas encuestas que estamos haciendo y eso podrían entregarse tanto aquí como ellas allá, como ellas, y no vamos Totalmente, a tener ningún inconveniente. Ok, totalmente. Solamente, para hacerte la claridad, no hay ningún inconveniente, solamente que puede variar la calificación de un profe al otro, ¿cierto? ok, Pero sí. pueden entregar todo lo mismo aún estando en, en NRCs diferentes. ¿Listo? Ok, entonces yo podría continuar con ellas en grupo y aquí trabajar individual, o si algún compañero desea unirse conmigo, podríamos A, hacerlo, sería la siguiente a forma. Augusto, si quieres, únete con Rito Alberto. listo, Entonces déjense los listo. datos Entonces, acá, puedes déjense los enviar datos acá por el interno, por favor. Listo. Muchas gracias, profe. listo. Listo. Muchas Ahora aquí gracias. tenemos una manito levantada de Paul Heiner. Ah, de Didier, perdón. Didier y Paul. Didier. Hola, profe, buenos días. Profe, era básicamente alineado con lo que usted está diciendo de que llevamos el mismo formato con lo que hemos hecho desde investigación uno y anexamos esta parte, pero Sí. está viendo como el índice o el formato como está diligenciado, el índice, y no está algo así que aparezca con este tema. No, Entonces, añadimos un título. sí, o sea, pueden hacer como algo dentro de ese informe eh, y pueden colocar, o pueden colocar, ¿qué planteamos ayer en un equipo? Que se colocara el informe, se hiciera una carpeta en zip, ¿sí? Como comprimida. Y colocan el informe hasta donde hicieron el tema metodológico. Y aparte colocan un tema que se llame entrega de actividad, codificación de datos. ¿Por qué? Esa pregunta estuvo espectacular, Didier. ¿Por qué? Mire, porque como en la codificación de datos posiblemente muchos de ustedes van a entregar tablas en Excel, ¿sí? Porque pues allí es donde se codifica, ¿sí? Entonces ustedes van a colocar es como ese procesamiento que se está realizando, ¿cierto? Y van a colocar, estamos realizando el trabajo en HASP, en Excel, en SPS, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es que cuando vayan a cargar la actividad acá, ¿cierto? Eh, cuando la vayan a cargar, ustedes puedan anexar, es más, para esta actividad un zip comprimido o un RAR, ¿sí? Y Sí. entonces colocan uno el informe que llevan hasta el momento, hasta la metodología, ¿cierto? Y otro documento que es de 2 a 4 hojas donde diga, a continuación hacemos la entrega
De la semana 2 codificación, en la cual anexamos un Excel o dos Excel o anexamos lo que hemos realizado, el adelanto o los pantallazos o sí, de lo que hemos realizado en el proceso concerniente a la codificación de datos. Con eso no alteramos ese orden que tú estás diciendo, profe, es que esto no aparece y efectivamente no aparece. Ah, ok, pero entonces sí sería un tercer documento con el que tenemos desde investigación uno. Ujú, un segundo. Un segundo documento con el que tenemos de investigación uno Sí, y el otro que es el soporte del Excel o lo que sea donde está sí, codificado, donde ajá, tenemos la base. Ok, ok. sí. Gracias. Listo, con gusto. Paul y luego Carlos Darío. Buenos días. La pregunta mía va respecto a lo de las encuestas. ¿Tiene que ser el 100%, una parte Mi- o la generación del formato? A Eh, ver, Sobre esa es mi duda. para mi asignatura, ¿sí? No, no hablo por mis otros compañeros porque pues ustedes saben que como están varios en NRC diferentes, ¿sí? Para mí, para profe Viviana Salamanca, en, obvio que lo mejor sería que entregáramos todo el reporte ya, pero como sé que algunos retomaron su actividad hasta la semana pasada o ¿sí? O cuando entramos a investigación 2. No, ya en este momento el instrumento tiene que prácticamente estar diseñado, montado, estar recolectando por lo menos información, ¿sí? Entonces es como ese avance, por ejemplo, no, tengo diseñada la siguiente encuesta, aparece así en Excel para la tabulación y se han recolectado los siguientes datos, ¿sí? Para mí, ustedes me explican muy bien ahí lo que están haciendo, porque pues ese es el adelanto que piden para esta semana. Lo preferencial sería que ya tuvieran todo el proceso, pero pues yo tengo que ser consciente que ustedes hasta ahora están integrándose, ¿cierto? Bueno, pero como les digo, hago la claridad, yo en mi asignatura. Pero, que quede claro acá una cosa. Observen por acá la semana 4, ¿sí? O sea, vendría a ser casi que en 15 días. En la semana 4 aparece una entrega con el análisis de datos, el análisis de resultados. Entonces, para esta semana sí o sí ya tiene que estar el procesamiento y tienen que entregar el análisis de datos. O sea que tienen esta semana para organizar súper bien y la otra semana para organizar los datos. La respuesta, o sea, la organización de la data. ¿Sí? Teniendo en cuenta esa claridad, mejor dicho, lo que más puedan adelantar durante este fin de semana de su proceso de recolección de datos, de su codificación, que es lo que vamos a ver hoy, es lo mejor, ¿sí? Para que no se acumule todo. ¿M? Por ahora no les prometo nada, no les prometo nada eh, para la entrega del informe de análisis de datos, para poderles dar unos días más, ¿sí? No les prometo nada. El martes yo voy a hablar con mi coordinadora para para, para poder solicitarle que me deje ampliarles, por lo menos que no sea la entrega el lunes, sino que sea el miércoles. Con eso les da un poco más de espacio, ¿sí? Pero espérenme en el martes que yo hable con mi coordinadora para preguntarle eso, ¿listo? Porque la idea es ayudarles y que todo salga muy bien. ¿Sí? ¿Les parece? Muchas Perfecto. gracias, profe. Gracias. Sí, profe, No, muchas gracias. es que yo los entiendo, o sea, yo también como que me pongo un poco en los zapatos, ¿sí? Bueno, entonces Profe, dado eso, profe, dime, perdón, tranquilo, qué pena interrumpirle ahí. sí. Para esta semana, para ya cerrar el tema, para esta Ujú. semana le entregamos
todo el trabajo completo hasta la recolección y codificación de datos, ¿cierto? Ujú. Sí, Según la rúbrica. sí. Pero hay que anexarle por decir algo, el Excel o ese queda para dentro de 15 días. No, es mejor anexármelo porque ahí es donde, ponle cuidado, voy a pasar a la actividad, ¿sí? Gracias. Mira la actividad lo que nos dice. La actividad nos dice que datos recolectados, ¿sí? Describan a detalle los datos obtenidos durante su proceso de recolección de datos. ¿Sí? Y al detalle que es, mire, pueden generar categorías para un mejor orden, incluyen su origen, cómo se recopilaron y cualquier proceso de limpieza o preparación que se hayan llevado a cabo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes en ese informe de 4 hojitas van a colocar, bueno, este informe o este proceso de recolección de datos se llevó a cabo a través de los siguientes instrumentos. Para realizar esos instrumentos, se organizó la información en categorías, en un documento Excel, en un Google Forms, ¿cierto? Em, en una plantilla de hash, de SQS, bueno. Y luego nos están diciendo, codificación de datos. Seleccione y explique en una herramienta o software que permita el tratamiento de los datos obtenidos, ¿cierto? Entonces, aquí hay un ejemplo. Puede que ustedes no tengan ya toda la información recolectada como esto que les estoy presentando acá, ¿sí? Pero mire, acá ellas dividieron por preguntas, ¿sí? Acá está el nombre de la autorización de datos personales, el nombre de la empresa, el sector económico al cual pertenece, el número de empleados, ¿sí? El tiempo de funcionamiento de la empresa. Digamos que esa es una parametrización. Fíjense, aquí tengo un ejercicio de revisión documental. Esta revisión documental la hicimos con una metodología que se llama Prisma, ¿sí? No quiere decir que todas las revisiones sean tan rigurosas como estas que ustedes están viendo en pantalla. Y esta obviamente es de una entrega ya finalizada, entonces tampoco se asusten, "Ay, profe, todo eso". No, o sea, sí, es un ejemplo que les estoy dando. Mm, Esta persona que trabajó este proyecto, pues fue una persona súper, mejor dicho, porque él quería que o quiere que su proceso se lleve a una ponencia, pues más que todo la vamos a llevar a una ponencia de tipo internacional, ¿sí? Entonces, él hizo su búsqueda en diferentes motores de búsqueda de investigación. Acá lo que hizo, o esta tablita que aparece acá, son unos parámetros que tiene una guía. Esa guía se llama Prisma 2020. Sí, es una guía para revisiones documentales. Revisiones documentales para aquellas personas son los que decidieron hacer revisiones de artículos científicos o tesis o información de fuentes secundarias de alto rigor. ¿Sí? Entonces, él para esa búsqueda escogió Science Direct, Scopus, Redalic, ERIC, UNESCO, la CEPAL, ¿sí? Bueno, diferentes buscadores. Mire, entonces, ¿cómo él hizo su matriz? Mire, acá él- él cita que buscó en Science Direct una búsqueda sistemática y colocó una ecuación, inteligencia artificial o machine learning y educación o K12 o escuela o learning o profesores. Esos son eso que estoy acá mostrándoles son ecuaciones que permiten los motores de búsqueda para hacer mejor la búsqueda de la data que estamos buscando, ¿sí? Pero esto ya de pronto eh, puede confundirnos. Entonces, sí, dejemos ahí, es una especificación que él hizo. Lo importante acá es, mira cómo él codificó. Ítem, autor,
del artículo que él encontró, artículo o título del artículo, en qué revista, en qué año, ¿sí? El link donde está ese artículo, cuál fue el aporte principal, ¿sí? Y cuál es la base, que en este caso es Science Direct, y el tipo de documento. Bueno, él fue un poco más explícito, la región o país donde se hizo el estudio, si se requería a nivel educativo, la metodología, la categoría del proyecto. No todos son así de largos. Hay, por ejemplo, mm, hay algunos que solamente toman autor, artículo, revista, link, aporte y ya, ¿sí? Solamente que les quería mostrar, eso es una codificación. Este es un tipo de codificación para investigaciones de orden cualitativo, ¿sí? Este que estábamos viendo acá es para investigaciones de tipo cuantitativo, porque acá nos va a salir información porcentual, gráficos, que ya lo vamos a ver ahorita detenido, ¿sí? Entonces, para volver a la pregunta del compañero, tenemos que escoger, decir cómo lo recogí. Entonces, porque para mí es importante conocer todo el informe, chicos. Porque hay una parte, mire, aquí les voy a mostrar un documento. Ah, bueno, qué bueno, Mario, que no les hayan brindado una plantilla pero para datos cuantitativos. Sí, hay algunos que están trabajando. Entonces, si ya trabajaron con esa plantilla para codificación de datos cuantitativos, aunque eso depende de la necesidad, ahorita les voy a explicar. Por Perdón, ejemplo, profe. dime. Perdón, profe, la interrumpo para que me quede más claro. Yo tengo el documento que le voy a enviar para que usted lo Ujú. revise, ¿cierto? Sí, Pero digamos que yo hice tres, cuatro encuestas o tres o cuatro entrevistas. El resultado de esas encuestas o entrevistas, que yo las tengo en Excel, esas tres o cuatro encuestas o entrevistas también se las debo compartir junto con el trabajo. sí. Y lo hago por medio de un Drive, porque no me va a dejar adjuntar el Los trabajo deja, y los tres o cuatro Excel que tengo. los deja juntar cuando ustedes generan una carpeta y la comprimen en zip, ¿sí? Es decir, espérenme un momento a ver si aquí puedo hacer el ejercicio. Ya, entonces lo que usted me quiere decir es que cuando yo voy a cargar, cargo el zip y ahí está incluido el trabajo y los Excel. Ajá, Perfecto, ya me quedó claro. eso. Muchas Entonces, gracias. Profe, claro, bueno, dime, buenos días. espero que esté muy bien. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. En cuanto a la recolección de las encuestas o las entrevistas, si apenas se está ejecutando el proceso y no se ha terminado, son muy poquitas las que se han hecho porque la recolección pues, de la monografía que yo estoy ejecutando consta más o menos como unas 10 personas o 15 personas, ¿sí? Sí, pero ya has En ese caso, adelantado. entonces, ¿cómo podría yo eh, sí, 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 yo tengo ya adelantado, pero no se han ejecutado en su totalidad debido a que pues las personas yo tengo que sacarles cita para que me puedan dar información porque son un procedimiento con el esparcimiento del tiempo libre en el municipio y como tal pues todo consta del tiempo de las personas. Bueno, bueno, te voy a dar varias observaciones. Lo primero Okay. es que tienes que correr máximo lo que puedas esta semana, porque mira, ya viene ahorita una entrega que se llama entrega de análisis de datos. Tiene que estar eso máximo en 10 días, ¿sí? Máximo. ¿Cómo estás aplicando los instrumentos? ¿A través de el documento físico o ya lo tienes parametrizado en algún software, en Excel, o lo estás aplicando en Google Fonts? ¿Cómo lo estás haciendo? Físico, no es, ni siquiera lo he parametrizado, está en documento físico como tal. Entonces, este fin de semana
tienes que ponerte a hacer eso, cómo lo vas a procesar, porque mira la actividad lo que está pidiendo. La actividad está pidiendo, describan al detalle los datos obtenidos durante el proceso. Tú ya recogiste datos, ¿cierto? Entonces, tienes que categorizar, es decir, en un Excel, plantear cómo vas a hacer la descripción, que ahorita voy a explicar algo de eso, ¿sí? Cómo lo recopilé? A través de una encuesta, a través de una entrevista, a través de una ficha de observación. ¿Y qué es la codificación de datos? Explicar una herramienta o el software. Entonces tú vas a decir, para el procesamiento de datos, en este momento por la ejecución del proyecto, y yo creo, es muy importante lo que les voy a decir acá, que cuando vieron investigación uno acá les decían instrumentos, ¿cierto? Acá decía, ¿cómo voy a aplicar la encuesta? ¿Sí? La encuesta, en este ejemplo hay encuesta y análisis documental. Y luego decía cómo lo íbamos a aplicar. Pero más adelante, ¿sí? El paso a paso, ahí era muy claro en la entrega de la semana 8 decir cómo íbamos a hacer el análisis de información. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se utilizará Microsoft Excel. ¿Sí? Para la personita que me está preguntando. Sí, Este profe, sí. ya caí en cuenta porque yo sí lo mencioné. Entonces, con base en Exacto. esto, tengo que trabajarlo porque había un programa que nos estaban recomendando como tal en la guía. Claro, es HASP, pero Ajá, yo fui, a veces yo, o sea, y esta recomendación de pronto la puedo hacer a todos porque aquí vuelve a aparecer, ¿sí? Sí, se sugiere ese HASP, pero aquí todos no son expertos en HASP, ¿sí? Entonces a veces uno dice, ay, aquí me lo están recomendando, lo voy a utilizar. Y yo le hacía la pregunta a los estudiantes, ¿por qué vas a utilizar a HASP? No, profe, porque es el que nos dice ahí. Les digo, no, porque si tú ves que te funciona más y es mucho más... recuerden que estamos en una especialización, ¿sí? Y la profundización de la investigación en la especialización es apenas un ejercicio inicial, no es como el de la maestría o el pregrado. Porque nos pueden decir, no, utilice Atlas o utilice SPSS. No, eso tiene un tema para los que ya lo han logrado manejar perfecto, pero para los que no les recomiendo mucho Excel, ¿sí? Esa es también una muy buena pregunta y muy buena observación que les sirve también de ayuda a ustedes. Entonces, a ver, mis queridos chicos, después de resolver todas estas dudas, quiero iniciar diciéndoles algo, que para poder nosotros entrar en este tema de esta semana y poder articularnos, ¿sí? Y poder entender qué es esto de la codificación, qué es esto de el proceso de recolección de datos. La semana pasada hicimos un recuento, ¿cierto? Y yo les dije, recuerden que venimos de utilizar un título, de escribir una problemática para darle solución tal vez a una necesidad en un territorio, en un entorno, a través de la investigación, ¿cierto? Resulta que por allá en semana 2 de investigación uno nos contaban eh, cómo se clasificaba la investigación y nos decían que habían investigaciones de tipo cuantitativo, de tipo cualitativo y de carácter mixto, que la semana pasada inclusive aquí dimos ejemplos con ustedes, compañeros. Es muy importante tener en cuenta que para analizar datos de orden cuantitativo y de orden cualitativo, se hace de diferente forma y se estructura de diferente forma e inclusive hay herramientas distintas que nos permiten hacer eso. Pero eh, para eso tenemos que entender muy bien y sobre todo para estas personas que están trabajando metodologías mixtas.
tanto cuantitativas como cualitativas, ¿cierto? Entonces, eh, para entrar un poquito en acción, vamos a ver un momentico un corto sobre estos métodos. Los métodos de investigación científica se clasifican en dos grandes categorías, los cuantitativos y los cualitativos. Mientras que los primeros se centran en el análisis matemático de fenómenos observables, la investigación cualitativa se basa en el lenguaje y tiene como objetivo la comprensión profunda de sus objetos de estudio. Las diferencias entre la investigación cualitativa y la cuantitativa se dan en muchos aspectos distintos, desde las metas y aplicaciones de los estudios hasta sus propiedades psicométricas. Cada uno de ellos tiene a su vez ventajas y desventajas que lo hacen más apropiado en determinadas circunstancias. En este vídeo, analizaremos las 7 principales diferencias entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Primera diferencia: objeto de estudio. El objeto de estudio de la investigación cuantitativa lo constituyen datos estáticos, a partir de los cuales se extraen conclusiones de tipo probabilístico. En cambio, las investigaciones cualitativas se centran principalmente en procesos, es decir, en aspectos dinámicos, y se focalizan en la experiencia subjetiva de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos de análisis. Segunda diferencia: enfoque del análisis. Puesto que la investigación cualitativa se centra en explorar fenómenos desde la perspectiva de determinados individuos, tiene inevitablemente un carácter subjetivo, si bien esto no tiene por qué implicar una falta de rigor metodológico. Las investigaciones cuantitativas, en cambio, procuran analizar efectos que se puedan medir de forma objetiva. Sin embargo, y a diferencia de lo que se defiende con frecuencia, los métodos cuantitativos no son totalmente objetivos. Dependen notablemente de la acción de los investigadores, que escogen las variables que serán objeto de estudio, llevan a cabo los análisis e interpretan los resultados de estos. Por tanto, hay que tener cuidado, ya que las investigaciones cuantitativas también son susceptibles al error humano. Tercera diferencia: diseño de la investigación. La investigación cuantitativa sigue un diseño estructurado y predeterminado, el cual es diseñado antes de la recolección de los datos. Por otro lado, la investigación cualitativa es abierta, flexible y construida durante el trabajo de campo o realización del estudio. Cuarta diferencia: métodos de recolección. Por la naturaleza misma de cada una de ellas, las investigaciones cuantitativas utilizarán métodos de recolección estructurados e inflexibles, entre los cuales podemos encontrar encuestas, en papel o en formato online, estudios sindicados, cuestionarios, estudios transversales, etc. Por el contrario, las investigaciones cualitativas, al no estar estandarizadas, tienen métodos de recolección flexibles, entre los cuales se incluyen focus groups, entrevistas individuales, observaciones, foros de discusión, etc. Quinta diferencia: perspectiva del investigador en el análisis de los datos. En una investigación cuantitativa se sigue una perspectiva externa, al margen de los datos. Es decir, el investigador no involucra sus antecedentes y experiencias en el análisis. Mantiene distancia de éste. Por el contrario, en una investigación cualitativa se sigue una perspectiva interna, desde los datos. El investigador involucra en el análisis sus propios antecedentes y experiencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. Sexta diferencia: utilización final de los datos extraídos. Al ser investigaciones de naturaleza distinta, los resultados extraídos en cada una de ellas se utilizarán en campos de estudio diferentes. Por un lado, los resultados obtenidos en las investigaciones cuantitativas se suelen utilizar en análisis estadísticos, rangos y frecuencias de consumo, porcentajes, predicciones y en la generación de indicadores de gestión y evaluación. Por otro lado, los resultados obtenidos en las investigaciones cualitativas se suelen utilizar para entender el comportamiento de los clientes, obtener insights sobre productos, identificar nuevas oportunidades de negocio y medir las actividades de marketing. Séptima diferencia: validez y fiabilidad. La fiabilidad y la validez de las investigaciones cuantitativas dependen principalmente de las técnicas y de los instrumentos que se utilicen para medir y elaborar los datos. En el caso de la metodología cualitativa, estas propiedades se relacionan en mayor medida con el rigor y la capacidad de los investigadores, y pueden tener un carácter más subjetivo. A fin de cuentas, los enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación permiten una perspectiva diferente de cada objeto de estudio.
Los dos son altamente informativos y no son incompatibles. Al contrario, pueden dar muy buenos resultados si se utilizan juntos. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, Bueno, entonces continuamos, porque es importante retomar esto. Ahora observando lo que es cualitativo, lo que es cuantitativo, nosotros qué estamos analizando dentro de nuestras propuestas de investigación. Variables, ¿cierto? Vamos a observar cómo está la competitividad, el uso de la inteligencia artificial en el sector de la educación, la sostenibilidad en las MIPIMES, etcétera, etcétera. Todos esos temas que estamos trabajando acá, que están articulados con las sublíneas de la especialización. Entonces, por aquí aparece algo que se llama que hay que transformar conceptos abstractos en variables medibles. Y tenemos claro que cuando hablamos de mediciones, hablamos de factores cuantitativos, ¿cierto? Entonces, nos dice, nosotros podemos tener variables numéricas como variables de tipo observación, variables de tipo analítica de campo, ¿cierto? Que nos permiten lograr unos datos importantes en las mediciones. Comportamientos, muy bien, Mario, excelente. ¿Qué nos permite según lo que acabamos de ver? Esa data nos permite establecer indicadores claros. Entonces, yo les decía la semana pasada, siempre nos han articulado y nos han llevado a tenerle un miedo absoluto a la investigación. O sea, es una asignatura que dentro de nuestro pregrado, dentro de nuestra maestría, acá y posiblemente en un doctorado, es como que pereza tener que investigar y nosotros estamos en una especialización de gerencia de proyectos que si bien es cierto, lo que nos da la data es la investigación, ir a un Power BI y ir a un Excel, ir a un software parametrizado, sí, a un ELISA, observar gráficos y tomar los indicadores. Cuando nosotros hablamos eh, de las metodologías como SMART, o sea, aquí vamos haciendo recuentos, ¿no? Cuando nosotros diseñamos los objetivos, por eso todo es una articulación. Cuando nosotros diseñamos los objetivos de nuestras propuestas, hay una metodología clara para definir los objetivos que es SMART, ¿sí? Que son siglas en inglés, pero que al final y al cabo nos dicen que sean medibles, que sean claros, que sean concisos, que tengan una delimitación en el tiempo. Entonces, cuando nosotros ya venimos aquí a decir, oiga, yo voy a medir estas variables con este instrumento, voy a buscar esta información con este instrumento, me permite tener una óptica bajo una rigurosidad. Por eso aparecen términos como la fiabilidad y la viabilidad, ¿sí? En algún momento cuando ustedes vieron los tipos de muestreo nos decían ventajas y desventajas de el muestreo probabilístico y no probabilístico. Voy a hacer un paréntesis y voy a hacerles un ejemplo. Cuando nosotros diseñamos encuestas y decimos que 30 millones de personas, tomé una muestra de 1.000 personas, de 500 personas, y eso me muestra una tendencia. Pues no, eso no muestra una tendencia de una población tan alta, tomar un sesgo tan pequeño, eso no va a generar y va a generar distorsión, no hay fiabilidad y hay manipulación de variables, ¿sí? Entonces, es claro que
Cuando nosotros decidimos establecer información de investigación, tenemos que hacerla de una manera rigurosa y clara, ¿sí? Porque de lo contrario, gerencialmente yo puedo tomar decisiones erróneas. Va el segundo paréntesis de la clase. Cuando nosotros no hacemos investigación, cuando nosotros no detectamos variables, cuando nosotros no medimos indicadores, les voy a hacer un ejemplo de casuística real. ¿Con qué? Con centros comerciales, eh, con un centro comercial de talla nacional. Resulta que ellos llegaron y abrieron una nueva sede en un departamento del país. Una cosa es abrir sedes en Bogotá y otra cosa es abrir sedes en territorios nacionales. Que por más que yo crea como tienda que, uy, como yo vendo en Bogotá voy a vender allá, pues no, pues allá no vendieron. Allá quien no vendió, Pepe Ganga, quien no vendió, Fedco, quien no vendió, una cadena chilena. Imagínense la pérdida por no hacer los estudios rigurosos, en este caso estudios de mercado, investigaciones de preferencias culturales de tipo cualitativo de qué es lo que le gustaba a la gente de esa zona. Solo eso nos pasa cuando no hacemos los estudios requeridos con la rigurosidad y tomando en cuenta las variables para la operación. ¿Sí? Entonces, bueno, pasamos por acá un segundito. Entonces, ¿qué tipos de variables hay? Entonces, podemos dividir variables, dimensiones, indicadores y datos. ¿Qué es una variable? Es un aspecto o componente del fenómeno, ¿sí? Que permite dividir un tema amplio. Hay un ejemplo por acá. En innovación tecnológica para la competitividad de las empresas exportadoras de fruta. Entonces, ¿qué estamos tomando como variable? Innovación tecnológica y competitividad de las empresas. Esa es una variable. Yo puedo calificar en un gráfico de radar de 1 a 5 la innovación tecnológica y me puede dar un 3 que es un carácter medio de innovación tecnológica en esa empresa y estamos averiguando cómo está esa empresa. Podemos averiguar cómo está la competitividad de la empresa en una escala de Likert de 1 a 5 y me puede dar un 2, o sea, bajo, ¿sí? Ya en criticidad y que tenemos que trabajar esa variable. Ahora averigüemos qué es una dimensión, que también aparece en el orden de lo que estamos observando hoy, que es la codificación y el análisis de datos. La dimensión está dentro de la variable y podemos observarla o medirla, ¿sí? Y podemos allí buscar data concreta de lo que estamos averiguando. Entonces, ejemplo. Dentro de la competitividad, una dimensión puede ser la productividad. ¿Qué lleva a ser competitiva mi empresa? Factores de productividad como el uso de nuevas tecnologías, como las alianzas, como las ventas, ¿sí? Ahora vamos a observar qué es un indicador, qué es una métrica, ¿cierto? Y nos sirve para saber cómo está. Puede ser una organización o puede ser una tendencia o un avance tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces, el ejemplo que viene dentro de lo que estamos observando, por ejemplo, es un rendimiento por hectárea, ¿sí? ¿Qué es un rendimiento por hectárea? Pues si yo rindo me da productividad y me hace ser competitivo, ¿cierto? Y puede darse en factores numéricos como la relación de empleados sobre número de cajas o costo y beneficio. ¿Sí? Eso para proyectos de inversión de tipo privado, para algunas métricas se manejan ese tipo de indicadores. Otra cosa es para cuando se utilizan metodologías como la MGA.
que es la metodología de proyectos casi que para el carácter público. Allí los indicadores son, por ejemplo, en el sector salud, se requiere una ambulancia para el mejoramiento del hospital en el municipio X. Indicador, una ambulancia, ¿sí? Ya, ese es un indicador con la MGA. Bueno, ahora vamos con un tema que se llama, dentro de la variable que se llama dato. O sea, ya es lo que yo, lo que yo requiero para analizar, ¿sí? Un indicador dentro de la investigación, la unidad. Entonces, acá nos dice, si el indicador es toneladas o producidos por hectárea, que es lo que estamos tomando aquí en el ejemplo, el dato sería 18 toneladas por hectárea en una finca específica, ¿sí? Entonces, para redondear el dato, podemos decir que estamos haciendo una investigación, eh, por ejemplo, de cuántas MIPYMES están haciendo procesos de economía circular en Barranquilla. Entonces, en nuestra encuesta aquí alguien está haciendo dibujitos en mi presentación. Eh, entonces, voy a averiguar y al final la data me dice que el 72% de las MIPYMES en Barranquilla está haciendo procesos de economía circular, lo cual está llevando a que las empresas tengan una mayor productividad, ¿cierto? Y genere mayor competitividad en el tejido empresarial de Barranquilla. ¿Sí ven cómo nos arma todo eso? Y de repente nosotros decimos, pero ¿cómo estamos midiendo todo eso, profe? Claro, en lo que estamos haciendo, medimos variables, dimensiones, indicadores y tenemos data. En ese ejemplo que les acabé de decir. ¿Listo? Entonces, hay variables de tipo dependientes y variables de tipo independiente. Como podemos ver, pues su palabra lo dice, depende de, en primer lugar, variable dependiente. ¿De qué depende? Del resultado del efecto que nosotros queremos explicar o predecir y depende de esas variables independientes que estamos midiendo. Entonces seguimos con nuestro ejemplo. Innovación tecnológica y competitividad. Entonces, mira, competitividad de la empresa exportadora puede medirse con productividad y acceso a mercados. Entonces, se convierte en dependiente porque depende de varias variables que yo estoy midiendo. Por ejemplo, ustedes, satisfacción al cliente, uso de herramientas tecnológicas, ¿sí? Ahí son variables dependientes. ¿Cuándo son variables independientes? A ver, se dividen en variables de exposición, de confusión y otras variables independientes. ¿Cuándo son de exposición? Por ejemplo, si nos dicen nivel de innovación tecnológica, es solo una, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy ahorita aplicando un instrumento en unas empresas y tengo estas 5 variables. Cultura organizacional, innovación en procesos, ¿sí? Clima organizacional, tecnología en procesos y gestión del talento humano. ¿Sí? Son 5 variables independientes que se generan como variables de exposición. Listo. Vamos a las variables de confusión. Rápidamente al ejemplo para poder entender es el tamaño de la empresa o condiciones del mercado internacional. Sí, de acuerdo al tamaño de pues, de una vez confunden, profe, pero ¿cómo así? Esa variable que tiene que ver el tamaño de la empresa con las condiciones del mercado internacional, efectivamente. Si mi empresa pues tiene un número de empleados superior a 500.000, tiene un reconocimiento, tiene una estabilidad, ¿cierto? Eso me puede generar confianza para
cumplir con unas condiciones de acuerdo al país en las condiciones del mercado. Pero si yo soy una empresa que tiene 10 colaboradores y que hasta ahora está en un tema local, expandiéndose a lo regional, y voy a querer realizar aspectos de relacionamiento en sector internacional, pues va a ser muy complejo, ¿sí? Pero si ven que cuando yo lo leo así, tamaño de la empresa o condiciones del mercado internacional, pues eso confunde, por eso se llama, pero ¿qué tiene que ver el tamaño del? Ah, bueno, sí tiene una implicación, pero generan confusión. Y hay otras variables de tipo independiente como la ubicación geográfica de la empresa. O aquí en este ejemplo que estamos siguiendo es la fruta exportada. Entonces, la ubicación geográfica, claro que es una variable que puede incidir. No es lo mismo estar ubicado, por ejemplo, en Medellín que estar ubicado en Casanare. Las condiciones son diferentes. Medellín está cerca a puertos, ¿sí? Casanare no está cerca a ningún puerto, tiene que hacer un tránsito. ¿Sí? Entonces, esos son otro tipo de variables independientes que son importantes dentro de nuestros estudios para el tema de codificación, ¿sí? Acá viene un tema que es la diferenciación entre caso, variable y valor, ¿sí? Que eso ya es dentro de la codificación, mira. Caso. Cada fila de la base de datos corresponde a una unidad de análisis. Ejemplo. En un estudio de empresas exportadoras de fruta, un caso sería la empresa A, ¿sí? Digamos que estamos evaluando 5 empresas exportadoras de fruta. Entonces, lo que vamos a hacer, el caso es empresa A, empresa B, empresa C, empresa D, empresa E. Tranquilos que ahorita viene el ejemplo para que podamos mapear mucho mejor. Luego viene la variable. Entonces, ¿qué vamos a analizar en esas 5 empresas? Por ejemplo, el rendimiento por hectárea, ¿cierto? Y vamos a otorgarle un valor específico, es decir, vamos a buscar el valor de ese rendimiento por hectárea, pero a continuación lo podemos ver. Fijemos, ¿qué vamos a medir en esta tabla, que es una codificación que se hace a través posiblemente de un instrumento? Tenemos por acá variable. Vamos a medir innovación tecnológica y competitividad. ¿Qué dimensiones vamos a medir de innovación tecnológica? Adopción de tecnologías, inversión en innovación y desarrollo y capacitación tecnológica. ¿Sí? Aquí aparece la variable es lo general. La dimensión es lo que estamos analizando. El indicador. Entonces, en este caso, estamos haciendo algo de tipo cuantitativo. Número de tecnologías implementadas en los últimos 3 años. Porcentaje de presupuesto destinado a innovación. En inversión perdón, me salté acá. En inversión en innovación más desarrollo, el porcentaje del presupuesto destinado a innovación. En capacitación tecnológica, el número de empleados capacitados en nuevas tecnologías y las horas promedio de capacitación. Bueno, por aquí en competitividad, pues vamos que en productividad, el rendimiento promedio por hora en hectárea, la calidad de producto, el porcentaje de fruta rechazada en exportación, en acceso a mercados, el número de destinos internacionales alcanzados, la competitividad percibida, la opción de gerentes sobre la posición frente a los competidores en una escala de 1 a 5. ¿Qué dato quieren obtener ellos en esta codificación? Un dato cuantitativo, un porcentaje que es un dato cuantitativo. Mira, todo esto sale siendo cuantitativo hasta la competitividad percibida, que es muy claro porque es lo que se percibe, no lo tengo numéricamente. Entonces, cualitativo en una escala de Likert. ¿Cómo yo voy a recoger estos datos? Acá nos dice técnica de recolección, encuesta, ¿sí? Revisión de estados financieros, encuesta de recursos humanos, encuesta de revisión de registros, encuesta técnica, registro de exportación,
encuesta a gerentes de comercio exterior, encuesta estructurada a directivos. Y acá viene lo que estábamos observando, el caso de la empresa A, B, C, ¿sí? Y el valor que le damos después de indagar toda esta información, ¿sí? Ahora, para hacer un tema más real, porque usted dice, profe, pero no le estoy, no estoy captando nada. Cuando yo planteo mis objetivos, este es nuestro caso que hemos venido trabajando desde la semana pasada. Objetivo general. Identificar estrategias para fortalecer el emprendimiento rural de producción y comercialización de yogur en la finca La Victoria a través de metodologías de gerencias de proyectos que permitan minimizar impactos ambientales y desarrollar prácticas sostenibles. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, caracterizar la vereda Bosatama para identificar el proceso de productos de y comercialización de yogur con el fin de establecer aspectos que influyan en la gestión ambiental de los recursos utilizados, ¿cierto? Entonces, primero tenemos una caracterización que seguramente más adelante en los instrumentos nos van a decir, con esto vamos a hacer la caracterización, ¿no? Segundo, establecer la aplicabilidad de herramientas a partir del estudio y comparación de diferentes metodologías en gerencia de proyectos. ¿Sí? Desde aquí, yo analíticamente puedo observar que esta investigación es de carácter casi que mixto. ¿Sí? Porque hay data, esto es información de revisión documental. Y esto es información que se puede generar a través de instrumentos como encuestas o instrumentos como entrevistas. Este tercero sí ya es de acuerdo al resultado de estos dos, ¿sí? Que es diseñar estrategias de mejora para proyectos de producción y comercialización de yogur basados en metodologías de gerencia de proyectos. Bueno, yo me voy a dividir, me voy a devolver por acá y vamos a observar los instrumentos. Mire, de acuerdo con la información expuesta en numerales anteriores, para el proyecto se aplicarán dos instrumentos de recolección. El primero responde a una encuesta para la caracterización, ¿sí? ¿Por qué todo es secuencial? Porque es que yo no voy a formular una encuesta porque sí, sino porque estoy buscando la respuesta a mis objetivos. Y segundo, hace referencia a un análisis documental. Entonces, acá se explica que se va a hacer un instrumento con 48 preguntas, ¿cierto? Y que podemos verla en el anexo 1 y que se va a hacer un análisis documental. Vamos a ir a los anexos para observar lo que ellos nos presentaron como instrumento para su análisis de información, ¿sí? Bueno, ellos acá utilizaron, bueno, el formato de la encuesta pues está válido, ¿sí? En este estudio, ¿no? Que yo soy, digamos, en cierto momento a veces soy más enfática en los instrumentos. Entonces acá nos están preguntando preguntas sociodemográficas, ¿sí? Eh, mira, acá está, ¿qué vendría siendo lo que estoy acá yo señalando dentro de lo que vimos hoy? Una variable, ¿cierto? Gestión de recursos ambientales. Ahora, por acá empiezan las preguntas. ¿Su negocio hace uso de recursos naturales como agua, suelo o biodiversidad? ¿Qué recursos emplea frecuentemente? Humanos, financieros, naturales, tecnológicos, ¿cierto? Bueno, todas estas preguntas
me llevan a analizar qué niveles de impacto puede ser del tema económico, social o ambiental, más que todo ambiental en este caso, pueda estar incidiendo en la producción del yogur en dicha finca, ¿sí? Bueno, vamos a pasar un momentico por acá. Yo utilizo mucho esta herramienta que creo que de pronto algunos de ustedes ya la conocen, que se llama Gamma Eye. ¿Y por qué la traigo yo aquí hoy? Porque resulta que nosotros ya vemos, o en nuestra formación, debemos conocer también el manejo de herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, yo diseño parte de mis clases con un prompt que tiene una consideración ética muy importante. Está diseñado exclusivamente para formulación de proyectos o para gerencia de proyectos, ¿sí? En temas de investigación. El prompt va diseñado a lo que se requiere para la clase. No es algo como que ayúdame con una clase para la codificación. No, es un prompt que está de manera ética y así nosotros podemos construir información que nos ayuda. Antes de empezar acá, yo quiero comentarles algo. Para esto, cuando nosotros vamos a codificar datos o analizar datos, tenemos que tener claro, aparte de si son cuantitativos o cualitativos, tenemos que tener claro el tipo de fuente, si es secundaria, si es primaria o ahora ya apareció una terciaria. ¿Qué es información primaria? Cuando yo hago entrevistas, estoy directamente entrevistando a una persona y me está dando una información de primera mano o es mi propia información, ¿cierto? Cuando es información secundaria. Información secundaria es cuando yo, por ejemplo, ingreso a ver las últimas cifras del Foro Económico Mundial, del Observatorio Económico Mundial, cuando entro a observar indicadores como los indicadores de competitividad departamental nacional que los genera el informe de competitividad o cuando ingresamos y vemos una noticia del periódico El Tiempo o vemos artículos científicos en distintos motores de búsqueda. Esto también es importante porque de acuerdo a ese tipo de información, nosotros también codificamos. Entonces, entramos a nuestro proceso del día de hoy, codificación de la realidad a la comprensión. Y quiero que tengamos en cuenta esta definición. El proceso de codificación es el puente entre los datos brutos y el conocimiento científico, ya sea mediante números o palabras. Codificar significa transformar la realidad observada en información estructurada, analizable y significativa, ¿sí? Porque yo genero un instrumento. Sí, lo que dice la compañera profe, yo hasta ahora lo estoy aplicando, yo no tengo un Excel. Y claro, así es que es este proceso, cuando yo lo realizo de forma física. Bueno, profe, ya recogí las encuestas, ahora que hago, bueno, ahora nos vamos a un software, a un instrumento como un Excel y vamos a parametrizar cada pregunta, ¿sí? Para sacar los resultados, para poderlos graficar, para poderlos ordenar y luego llevar a una analítica de resultados. Aparece nuevamente lo que hemos visto hoy. Fíjense, dos mundos, un objetivo. El enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y la investigación mixta. ¿Sí? Ya lo tenemos súper claro que son lo cuantitativo, medible, lo cualitativo, analizable, palabras, focus group, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo mixto es cuando reunimos las dos variables analizadas. Ahora,
Hay paradigmas. ¿Ustedes recuerdan por allá la primer clase de investigación uno cuando nos hablaban de los paradigmas de la investigación? ¿Cierto? Entonces, se articula con con la codificación porque hay una lógica de medición que se fundamenta ¿en qué? En un fundamento filosófico llamado positivismo, ¿sí? ¿Qué traduce? Es una relación entre la causa y el efecto de lo que estamos midiendo, de lo que ustedes están verificando a través de esos instrumentos, ¿sí? Y entonces aquí aparece, ¿y cómo opero las variables? Pueden ser variables medibles o pueden ser observables, ¿sí? Y que pueden ser puntuadas, por ejemplo, de 1 a 10 o en escala de Likert de 1 a 5 o satisfactorio y no satisfactorio, en evidencia o no evidencia, etcétera, ¿cierto? Un ejemplo aplicado, medir el impacto de un programa educativo mediante pruebas antes y después de la intervención, comparando medidas estadísticas entre grupo control y grupo experimental. ¿Sí? Bueno, seguimos acá. Este es un ejemplo de codificación cuantitativa denominada estructura y precisión, perdón. Entonces, se nos dice que esta codificación de este tipo nos transforma respuestas y observaciones en códigos numéricos, ¿sí? Que pueden ser procesados estadísticamente. Ejemplo, escala de Likert. Mire, aquí está. Códigos numéricos 1, 2, 3, 4, 5. Totalmente en desacuerdo, ¿sí? En Ya desacuerdo. Dime. la pantalla no se observa. ¿No están viendo la pantalla, chicos? No, profe, todo el tiempo Sí, le profe, estamos viendo. Al yo sí la menos yo la veo. tengo. Yo sí, profe. ¿Qué ven? ¿Sabes qué Yo sí tienes la que veo. hacer? ¿Sabes qué tienes que hacer? Desconectarte y volverte a conectar porque creo que es tu conectividad. Ujú. Bueno, entonces, fíjense que aquí hay una codificación sencilla. A veces nosotros nos asustamos, ay, profe, ¿yo cómo codifico eso? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para hacer esta parametrización y el procesamiento de datos? Acá nos dicen que puede existir dos software, que es el SPSS, que es muy parecido al Excel, ¿sí? Y el Excel, que es una herramienta accesible para la tabulación. Yo me voy a permitir ser un poco abusiva con ustedes, entrar por aquí a mi correo y entrar a un Google Forms de algo que yo estaba haciendo muy sencillo, ¿sí? Que yo también les envié un videito de cómo armar los Google Forms. Resulta que nosotros estábamos haciendo una medición de validación de una herramienta, de un software, y se validaron con dos grupos, con empresas, mira, acá está con empresas y con estudiantes. Entonces voy a abrir la de estudiantes. Esto fue tomado en referencia con una encuesta de calidad de la Icontec, por supuesto, y son 5 preguntas que están evaluadas en escala. Las 5 preguntas están evaluadas con escala de 1 a 5, ¿sí? En la escala de Likert, ¿sí? Em, y ya hay una pregunta sexta que nos indica que cómo calificaría su calidad. Entonces, esto está codificado como calidad muy alta, alta, media, baja, muy baja. Entonces, nos vamos a ver las respuestas. Fíjense que esto es genial porque cuando hacemos el tema del instrumento llevado en un Google Forms, pues nos evita todo el tema pues de codificación un poco, ¿sí? Perdón, de codificación no, sino de analítica de data. Entonces, por ejemplo, acá nos dijeron que la primera pregunta, que es la funcionalidad del software, lo calificaron en 4,8, la fiabilidad en 4,76,
la usabilidad en 481, la utilidad en 4.8, la confiabilidad en 4.8 y aquí nos dice en general cómo calificaría su calidad. Muy alta 25, alta 27, media 1 y alguien que dijo que muy baja 1, no, no sabemos quién fue. Pero el tema es que ustedes pueden abrir aquí, mire, dice abrir resultados en Excel. Mire, y acá sale la tabulación, ¿se dan cuenta? Y ahí está todo parametrizado y codificado. ¿Ve? Entonces Profe, pero queríamos, en todos los sí, gráficos hay que tomarles pantallazo porque el Excel solo saca la tabla de sí, respuestas. aunque si nosotros queremos, por ejemplo, acá parametrizar para sacar los gráficos, lo podemos hacer. Pero pues nosotros ya tenemos acá los gráficos, mira, ¿sí? Mira, nosotros podemos copiar la imagen. Vamos a hacer el ejercicio acá en este PowerPoint a ver qué pasa. Mira, nos toma de una vez la imagen del gráfico. Entonces, les quería enseñar eso en Excel, sobre todo con Google Forms. Entonces, es una herramienta que está, incluso ahorita está articulada con Cloud. Entonces, todo con inteligencia artificial y los parámetros. ¿Sí? Entonces, mira que el tema de codificación, pues no es tan, digamos, uno se asusta, pero no, es simplemente tomamos un Excel, tomamos el parámetro que puede ser la escala de Likert y empezamos a estructurar nuestro estudio. Por acá creo que seguimos y vamos a analizar el tema cualitativo. Y les voy a pedir un favor a las personas que están como siempre, con el abuso de la confianza, que me regalen de 5 a 10 minutos más para terminar bien la actividad. Y recordarles a las personas que están haciendo monografía en este grupo, un comercial, perdón, que nuestra sesión de asesorías es los jueves de 10 a 11:30 de la mañana, que pueden ingresar para ayudarles o colaborarles en su trabajo y guiarlos, que la sesión de asesorías para todos los que están aquí, para todos, absolutamente todos, para realizar sus actividades, son los jueves de 6 a 7 de la noche y que está también en el foro de dudas. Por si quieren entrar y tienen dudas y yo los puedo ayudar con mucho gusto. Vamos, perdón, ¿están de acuerdo con los 5 o 10 minuticos que voy a necesitar para no Sí, abusar profe. de Sí, su tiempo? profe. Sí, Listo. señora. Sí, Vamos señora. con el paradigma, gracias, con el paradigma cualitativo. Entonces, claro, allí ya hablamos de esas prácticas sociales, de esos lenguajes, de esas observaciones, ¿cierto? Y aparece dentro de esos paradigmas, recuérdenlo por allá ustedes cuando iniciaron la especialización, los enfoques constructivistas, ¿sí? ¿Qué es, qué entiende el enfoque constructivista? Percepciones, opiniones. Muchos de nosotros hemos realizado esos procesos cualitativos cuando vamos a observar, no sé, ropa en un centro comercial, la tela, el color, la calidad, sí, que son cosas, son percepciones, que no podemos detallarlas numéricamente, ¿sí? Entonces aquí vienen datos que no son estructurados. Entonces la codificación acá es diferente, ¿sí? Es abierta, es desglosar datos. Entonces por eso es que cuando yo les mostraba este instrumento, acá desglosamos datos, pero acá hay cuantitativo y cualitativo. Mejor me voy a este, que es de revisión documental, ¿sí? Fijémonos acá. Pues, ¿qué estamos tomando? Los aportes principales. ¿Eso qué es? Eso no son datos numéricos, sino la información que se establece dentro de un artículo, mira, ¿sí? Los aportes que se generaron
al revisar el artículo. Él, sin embargo, acá en el aporte colocó si era excluido o si era o si no servía. Por aquí más adelante, fíjense que en otras fuentes, aquí se aparece el aporte principal, que es eso que yo encontré del análisis. No hay nada numérico, ¿sí? Y acá todo está parametrizado, todo está codificado. ¿Qué información necesito yo? Autor, artículo, fuente. Esta persona, mira, él sacó este gráfico de resultados, que ya aquí hay una información numérica, ¿sí? Dijo que en Scopus encontró 47 artículos identificados, que 5 estaban duplicados, que al final se tamizaron 42, de estos 42 se excluyeron 34. ¿Por qué se pueden excluir? Ustedes en la metodología, cuando analizaron, cuando presentaron el análisis de información, allí algunos de sus trabajos tendrán criterios de inclusión, criterios de exclusión, ¿cierto? Entonces aquí se excluyen ciertos artículos porque no cumplen con los parámetros para la investigación. Entonces, él de estos 42, de estos excluyó 34 y en elegibilidad pasaron 14, ¿sí? Y así sucesivamente. Es que él hizo esto muy milimétricamente, ¿sí? Mire, acá hizo una investigación de uso de herramientas de inteligencia artificial, inclusive sacó gráficos, mira, ¿sí? Sacó gráficos de información, porque él, mira cómo codificó. Él estaba haciendo una investigación en varias instituciones educativas de Medellín. Entonces, ¿el que codificó acá? Institución educativa uno 2 3 4 5 6 7. Ese mismo código fue el que permite conocer la institución, porque pues no iba a dar nombres. Él estaba haciendo una calificación del uso de inteligencia artificial. ¿Qué pasa aquí? Ya pasamos a una investigación mixta, ¿sí? Una codificación, perdón, una investigación de carácter mixto donde hicimos análisis cuantitativo. Ahora estamos presentando una información de carácter cualitativo. Entonces, por eso les digo que esto que está aquí es una investigación muy exhaustiva porque él la quería presentar porque era docente de una entidad de orden público en Medellín. Pero vamos a retornar por acá. Mira, en el tema cualitativo, pues estamos averiguando data que nos sirve y lo podemos hacer sencillamente en un Excel. Ahora seguimos por acá. Entonces, hay codificación abierta, codificación selectiva, que integra categorías en temas centrales e hipótesis. Perdónenme en un segundo, vuelvo a presentar o si no, no nos deja ver bien. Listo. Y hay una codificación que se llama codificación axial, que agrupa códigos en categorías y subcategorías. ¿Sí? En este caso, en este ejercicio que les presenté, no había codificación axial, simplemente había una codificación selectiva. Entonces, acá hay un ejemplo. Dice, en un estudio sobre migración, fragmentos de entrevista pueden codificarse bajo etiquetas como resiliencia. Tuve que reinventarme desde cero. Nostalgia. Extraño el olor de la comida de mi madre. O barreras culturales. No entiendo las reglas no escritas del trabajo aquí. Entonces, acá tenemos otro ejercicio. Herramientas para la inteligencia cualitativa. Entonces, tenemos capacidades centrales. Gestión de unidades hermenéuticas. Entonces, proyectos de investigación. Vinculación de citas textuales como memos reflexivos del investigador, construcción de códigos jerárquicos y familias de código,
visualización de redes conceptuales y concurrencia de códigos y exportación de informes con evidencia textual sustentada. Mira, hay aquí dos software que también, aparte del Excel, nos pueden servir. Atlas T, que es una plataforma líder para análisis cualitativo, que ahora cuando cerremos digamos, esta sesión, en el correo que les voy a enviar un link para el manejo de Atlas T, ¿sí? Y tenemos el QDA Miner Lite, que es de versión gratuita y es diseñado para investigadores que están iniciando con temas cualitativos. Simplemente observamos un video de inducción y él nos lleva a determinar cierta información y es muy bueno. Entonces, acá hay unas diferencias entre cuando analizamos por medio de la codificación factores cuantitativos y cualitativos. Entonces, el cuantitativo es gran volumen de análisis. ¿Por qué? Porque son muestreos probabilísticos. Entonces, cuando estamos analizando 380 encuestas, 380 muestras a través de una encuesta, entonces hay gran volumen de análisis, patrones estadísticos, generalizaciones, códigos numéricos, datos estructurados, ¿sí? Medición objetiva. En lo cualitativo, pues, es más analizar profundamente temas contextuales, comprensiones, hay que generar algunas etiquetas, como lo podemos ver en el análisis documental. No hay datos estructurados, ¿sí? Hay interpretaciones subjetivas en algunos casos, cuando estoy haciendo yo observaciones. Por ejemplo, un equipo me está haciendo unas observaciones en un batallón, ¿sí? Pero ellos se van a basar en la GTC 45, que es la norma de, que se plantea para las matrices de riesgo en salud ocupacional y prevención de riesgos. Entonces, bajo esa norma, ellos van a hacer un checklist para observar unas fallas que hay en un batallón. Y eso lo podemos hacer y es de orden cualitativo y lo van a parametrizar como área uno, A1, A2, A3, A4, A5, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay un riesgo en lo cuantitativo versus lo cualitativo, ¿sí? Y es que en lo cuantitativo, pues como yo tengo mediciones, indicadores, a veces hay más fiabilidad y más transparencia que en lo cualitativo porque son percepciones, ¿sí? Entonces, digamos que eso tiene una rigurosidad. Ahí nos dice riesgo cualitativo, evitar la ilusión, ¿cierto? Y la especulación sin sustento y el tema del rigor metodológico. Entonces, ya para hacer una reflexión finales, ven, hay que dominar técnicas, hay que analizar nuestra metodología, lo que propusimos allí en investigación uno para determinar cómo vamos a procesar esa información, ¿sí? Entonces, yo me regreso por acá a la actividad de la semana para nuevamente centrarnos en cómo va a ser la entrega. Entonces vamos a comprimir en una carpeta, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los entregables? Uno, el informe hasta la parte metodológica que hicimos en investigación uno, ¿cierto? Uno. Dos, vamos a describir en un documento aparte qué datos hemos recolectado, ¿cierto? ¿Cómo lo categorizamos? ¿Qué instrumentos utilizamos? Y luego, si ya tenemos los Excel, si ya tenemos algún software que estemos manejando, o como dijo el compañero, no, nosotros nos dieron una matriz en el nodo donde estamos desarrollando eh, nuestro informe, entonces lo anexamos allí, ¿sí? En ese comprimido. Perdón, profe. Ya, dime.
Qué pena ahí la interrupción. Yo acabo de hacer el ejercicio. Ujú. Yo ya subí a la actividad la carpeta con los documentos, con los Excel y el trabajo, pero me sale un signo de admiración. ¿No hay ningún problema? A ver, vamos a revisar. De una vez eso aquí lo hacemos. Sí, me gustaría Entonces, sí, para que claro mis que sí. compañeros vean y para yo darme cuenta si ya quedó bien. Listo. Dame tu nombre, por favor. Carlos Páramo. Acá. Sí, señora. Sí, mira, efectivamente sale el signo de admiración. Mira, acá sale el sí. Sí, ¿Sabes señora. por qué te puede salir El signo de el signo de admiración. admiración? Porque, claro, queda el sí, pero acá no queda el producto, que a veces es el que uno corre como profesor acá. Sí, Pero señora. voy a descargarlo y vamos a observar qué pasa. Acá está descargando. Mira, ¿sí? Ahí Perfecto. aparece Ujú. todo lo que hizo el compañero. ¿Sí? Acá lo que Sí, sí. ustedes pueden colocar es como de repente un mensajito que también puede ser. em, Cordial saludo, profe, adjunto documentos, contiene tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Listo? Lo que no hice, profe, fue separar del documento la actividad anterior de la nueva, pero pues está inmerso ahí, ¿no hay ningún problema? Sí, no, no, no hay problema. Tranquilo. Perfecto, profe. Muchísimas gracias y disculpe No, la interrupción. no, tranquilo. Entonces, mira, eso era lo que genial profe, ¿se puede consolidar un solo documento Word donde haya parte de investigación, contexto del instrumento? No, es preferible que me entreguen como ese adelanto, ¿sí? Es mejor como, porque lo que pasa es que después, como decía un compañero, eso no está inmerso, o sea, dentro del informe, eso en ninguna parte de la estructura del informe aparece codificación de datos. Entonces es para evitarles a ustedes como ese reproceso de volver a quitar eso y poner, ¿sí? Listo. Igual. Sí, de repente hay unas personas que están trabajando con compañeros en otro grupo y deciden hacerlo de una forma diferente, lo pueden hacer. El hecho es que entreguemos la actividad. ¿Listo? Entonces, ya terminando esto, les coloco un correíto en su plataforma para tener las indicaciones claras. Entonces, les deseo un feliz fin de semana, que estén muy bien, que muchas gracias por estar hasta las 11:41 y que nos va a ir muy bien en estas actividades. Bueno, Hola, profe. Buenos días. Bueno, hola, profe, muchas gracias. Profe Diana, hablas con Luis Miguel. Lo que pasa es que yo estoy hablando, yo no sé con si la se profe entiende. Doris. Sí, señora. Entonces, la conclusión que ella me da es que podemos trabajar la misma temática, pero los resultados de la información sean diferentes. Que la encuesta sea diferente, los resultados sean diferentes, por ende las conclusiones sean diferentes. Ujú. Yo Quedamos no así, tengo ¿no hay problema. lío? No, y la calificación seguramente va a ser diferente, entonces no hay ningún problema. Tranquilo. Solo me Ah, ok, colocas entonces. en la portada certificación internacional. ¿Listo? Ok, listo, señora. Gracias. Listo. Con gusto. Profe, Dime. ¿usted en cuánto tiempo monta la grabación? Yo creo que esto es más o menos en 20 minutos. Ya. Ah, bueno, señora, muchas gracias. Ujú.